Lo que se ve, lo que no se ve, Frederick Bastiat. http://bastiat.org/ Introducción y el cristal roto Moss, el destino 3, los impuestos 4, teatro, bella arte pure, obras públicas los intermediarios 7, restricción 8, las máquinas 9, el crédito X, Argelia 11, ahorro y lujo mote, derecho al trabajo, derecho al beneficio, lo que se ve y lo que no se ve por Frederick Bastiat. //file.5/z/repon/otros/070 lo que se ve y lo que no se ve. En la esfera económica, un acto, una costumbre, una institución, una ley no engendran un solo efecto, sino una serie de ellos. De estos efectos, uno, el primero es solo el más inmediato, se manifiesta simultáneamente con la causa, se ve, los otros aparecen sucesivamente, no se ven, bastante es si los prevemos. Toda la diferencia entre un mal y un buen economista es esa, uno se limita al efecto visible, el otro tiene en cuenta el efecto que se ve y los que hay que prever, pero esa diferencia es enorme, ya que casi siempre sucede que, cuando la consecuencia inmediata es favorable, las consecuencias ulteriores son funestas, y viceversa. Así, el mal economista persigue un beneficio inmediato que se hace hijo de un gran mal en el futuro, mientras que el verdadero economista persigue un gran bien para el futuro, a riesgo de un pequeño mal presente. Lo mismo vale para la higiene o la moral. A menudo, cuanto más agradable es el primer fruto de una costumbre, más amargos son los siguientes. Por ejemplo, la corrupción, la pereza, el prodigarse. En cuanto un hombre, impresionado por el efecto que se ve, no habiendo aprendido aún a comprender los que no se ven, se abandona a sus funestas costumbres, no solo por rutina, sino por cálculo su propio beneficio. Esto explica la evolución fatalmente dolorosa de la humanidad. La ignorancia lo rodea al principio, así, esta determina sus actos por sus consecuencias primeras, las únicas que, al principio, puede ver. Solo con el tiempo aprende a tener en cuenta las otras dos. Dos maestros bien diferentes le enseñan esa lección, la experiencia y la previsión. La experiencia enseña de manera eficaz pero brutal, nos instruye de todos los efectos de un acto haciéndonoslos sufrir, y no podemos evitar, a fuerza de quemarnos, terminar sabiendo que el fuego quema. Me gustaría, todo lo posible, sustituir ese rudo motor por otro más agradable, la previsión. Eso es por lo que voy a investigar las consecuencias de algunos fenómenos económicos, oponiendo a las que se ven las que no se ven. Y, el cristal roto. ¿Ha sido usted alguna vez testigo de la cólera de un buen burgués Juan buen hombre, cuando su terrible hijo acaba de romper un cristal de una ventana? Si alguna vez ha asistido a ese espectáculo, seguramente habrá. 1 de 28. 4/27/2019 9:04 pm. Lo que se ve y lo que no se ve por Frederick Bastiat. //file.5/z/repon/otros/070 lo que se ve y lo que no se ve. Podemos constatar que todos los asistentes, así fueran esos 30, parecen haberse puesto de acuerdo para ofrecer al propietario siempre el mismo consuelo. La desdicha sirve para algo. Tales accidentes hacen funcionar la industria. Todo el mundo tiene que vivir. ¿Qué sería de los cristaleros si nunca se rompieran cristales más? Hay en esta fórmula de condolencia toda una teoría, que es bueno por prender en flagrante delito. En este caso muy simple, dado que es exactamente la misma que, por desgracia, dirige la mayor parte de nuestras instituciones económicas. Suponiendo que haya que gastar 6 francos para reparar el destrozo, si se quiere decir que el accidente hace llegar a la industria cristalera, que ayuda a dicha industria en 6 francos, estoy de acuerdo, de ninguna manera lo contesto. Razonamos justamente, el cristalero vendrá a la reparación, tomará 6 francos, se tocará las manos y vendrá de todo corazón al terrible niño. Eso es lo que se ve, pero sí, por deducción, se llega a la conclusión, como a menudo ocurre, que es bueno romper cristales, que eso hace circular el dinero, que ayuda a la industria en general. Eso obligado a gritar, alto ahí. Vuestra teoría se detiene en lo que se ve, no tiene en cuenta lo que no se ve. No se ve que, puesto que nuestro burgués ha gastado 6 francos en una cosa, no podrá gastarlos en otra. No se ve que si él no hubiera tenido que reemplazar el cristal, habría reemplazado, por ejemplo, sus gastados zapatos o habría añadido un nuevo libro a su biblioteca. O sea, hubiera hecho de esos 6 francos un uso que no efectuará. Hagamos las cuentas para la industria en general. Estando el cristal roto, la industria cristalera es favorecida con 6 francos. Eso es lo que se ve. Si el cristal no se hubiera roto, la industria zapatera o cualquier otra habría sido favorecida con 6 francos. Eso es lo que no se ve. Y si tomamos en consideración lo que no se ve que es un efecto negativo, tanto como lo que se ve que es un efecto positivo, se comprende que no hay ningún interés para la industria en general o para el conjunto del trabajo nacional en que los cristales se rompan o no. Hagamos ahora las cuentas de Juan buen hombre. En la primera hipótesis, la del cristal roto, él gasta 6 francos y disfruta, ni más ni menos que antes, de un cristal. En la segunda, en la que el accidente no llega a producirse, habría gastado 6 francos en calzado y disfrutaría de un par de buenos zapatos y un cristal. O sea, que como Juan buen hombre forma parte de la sociedad, hay que concluir que, considerada en su conjunto, y hecho todo el balance de sus trabajos y sus disfrutes, la sociedad ha perdido el valor de un cristal roto. Por donde, generalizando, llegamos a esa sorprendente conclusión: la sociedad pierde el valor de los objetos destruidos inútilmente, y a ese aforismo que pondrá los pelos de punta a los proteccionistas. Romper, rasgar, disipar no es promover el trabajo nacional, o más brevemente, destrucción no es igual a beneficio. Punto. ¿Qué dirá usted? Monitor industrial. 3. ¿Qué
dirán ustedes, seguidores de ese buen señor de Hank Chapman, que ha calculado con tantísima precisión lo que la industria ganaría en el incendio de París, por todas las casas que habría que reconstruir. Me molesta haber perturbado tus ingeniosos cálculos, tanto más porque ha introducido el espíritu de eso en nuestra legislación, pero le ruego que los empiece de nuevo, esta vez teniendo en cuenta lo que no se ve al lado. 2 de 28. 4/27/2019 9:04 pm. Lo que se ve y lo que no se ve por Frederick Bastiat. /1/5/I/Z/R./070 lo que se ve y lo que no se ve. De lo que se ve, es preciso que el lector se esfuerce en constatar que no hay solamente 2 personajes, sino 3, en el pequeño drama que he puesto a tu disposición. 1. Juan Buenombre representa el consumidor, obligado por el destrozo a un disfrute en lugar de amor. El otro, en la figura del frisalero, nos muestra el productor para el que el accidente beneficia a tu industria. El tercero es el zapatero, o cualquier otro industrial para el que el trabajo se ve reducido por la misma causa. Es ese tercer personaje que se deja siempre en la penumbra y que, personificando lo que no se ve, es un elemento necesario en el problema. Es el quien enseguida nos enseñará que no es menos absurdo el ver un beneficio en una restricción, que no es sino una destrucción parcial. Vaya también al fondo de todos los argumentos que se hacen en tu favor, y no encontrará que otra forma de formular el dicho popular, que sería de los frisaleros, si nunca se rompieran frisales. 4. 2. El destino. Lo que vale para un hombre vale para un pueblo. Cuando quiere darse una satisfacción, debe ver si vale lo que cuesta. Para una nación, la seguridad es el mayor de los bienes. Sí, para adquirirla hay que poner en pie de guerra a 100.000 hombres y gastar 100 millones. No tengo nada que decir. Es un disfrute comprado al precio de un sacrificio. Que no se malinterprete el alcance de mi tesis. Un representante propone despedir 100.000 hombres para dispensar a los contribuyentes de pagar los 100 millones. Si la respuesta se limita a, esos 100.000 hombres y 100 millones son indispensables para la seguridad nacional, es un sacrificio, pero, sin ese sacrificio, Francia sería desgarrada por facciones o invadida por los extranjeros. No tengo nada que oponer a ese argumento, que puede ser de hecho verdadero o falso, pero que no encierra ninguna herejía económica. La herejía comienza cuando quiere representarse el sacrificio mismo como una ventaja, porque beneficia a alguien, o mucho me equivoco, o el autor de la proposición no tardará más en bajarse de la tribuna que el tiempo de que un amor se precipite ella para medir, despedir 100.000 hombres. Lo ha pensado, ¿qué va a hacer de ellos? ¿De qué van a vivir? Del trabajo, pero no saben que el trabajo escasea por todas partes, que todos los puestos están ocupados. Quiere tirarlo a la plaza pública para aumentar la competición y hacer bajar los salarios. Ahora que es tan difícil ganarse la vida, ¿no es maravilloso que el Estado le paga 100.000 individuos? Considere, además, que el ejército consume vino, vestidos, armas, que extiende la actividad por las fábricas, en las ciudades de guarnición, y que es la providencia de sus numerosos proveedores. No pensará siquiera en la idea de eliminar ese inmenso movimiento industrial de este discurso. Claramente, concluye con el mantenimiento de los 100.000 soldados, abstracción hecha de la necesidad de su servicio y por consideraciones económicas. Son estas consideraciones las que tengo que refutar. 100.000 hombres, que cuestan a los contribuyentes 100 millones, viven y permiten vivir a sus proveedores tanto como permiten 100 millones. Eso es lo que se ve, pero 100 millones, salidos del bolsillo del contribuyente, dejan de servir a los contribuyentes y a sus proveedores, tanto como permiten esos 100 millones. Eso es lo que no se ve. 3 de 28. 4/27/2019 9:04 pm. Lo que se ve y lo que no se ve por Frederick Bastiat. 1/5/I.Z/R.070 lo que se ve y lo que no se ve. En cuanto a mí, os diré dónde está la pérdida y, para simplificar, en lugar de hablar de 100.000 hombres y 100 millones, razonemos con un hombre y 1.000 francos. Hemos aquí en el pueblo de A, los reclutadores pasan y reclutan un hombre, los recaudadores pasan y recaudan 1.000 francos. El hombre y la suma de dinero son transportados a Metz, destinados a una a hacer vivir al otro sin hacer nada. Si usted solo observa Metz, tiene usted 100 veces razón, la medida es muy ventajosa, pero si sus ojos se posan en el pueblo de A, usted juzgará de otra manera, ya que, a no ser que sea ciego, vea usted que el pueblo ha perdido un trabajador y los 1.000 francos que remuneraban su trabajo y la actividad que, mediante el gasto de esos 1.000 francos, generaba en torno a él. A primera vista, parece que haya compensación. El fenómeno que sucedía en el pueblo A se pasa ahora en Metz, y eso es todo. Pero he aquí donde está la pérdida. En el pueblo A, un hombre trabajaba, era un trabajador. En Metz, hace mirada al frente, izquierda y derecha, es un soldado. El dinero y la circulación son los mismos en los dos casos, pero en uno había 300 días de trabajo productivo, en el otro hay 300 días de trabajo improductivo, siempre bajo la suposición de que una parte del ejército no es indispensable para la seguridad pública. Ahora viene el destino. Ustedes me señalan un incremento de 100.000 trabajadores, la competencia estimulada y la presión que esa ejerce sobre los salarios. Eso es lo que ustedes ven, pero he aquí lo que ustedes no ven. No ven que licenciar 100.000 soldados no es eliminar 100 millones, es devolverlos a los contribuyentes. Ustedes no ven que meter 100.000 trabajadores en el mercado es meter de golpe los 100 millones destinados a pagar su sueldo, que, en consecuencia, la misma medida que aumenta la oferta de brazos aumenta también la demanda. De ahí se sigue que vuestra bajada de salarios es ilusoria. Ustedes no ven que antes, como después
juez del destino a en el país 100 millones correspondientes a 100.000 hombres, que toda la diferencia consiste en eso. Antes, el país da los 100 millones a los 100.000 hombres por no hacer nada. Después, se los da por trabajar. En resumen, ustedes no ven que cuando un contribuyente da su dinero, sea un colmado a cambio de nada, sea un trabajador a cambio de algo, todas las consecuencias posteriores de la circulación de ese dinero son las mismas en los casos, solo que, en el segundo caso, el contribuyente recibe algo y en el primero, no recibe nada. Resultado, una pérdida inútil para la nación. El sofisma que combato aquí no redice la prueba de la progresión, que es la piedra angular de todos los principios. Sí, todo compensado, todos los intereses examinados, hay un beneficio nacional en aumentar el ejército. ¿Por qué no alistar bajo la bandera toda la población masculina del país? 3. Los impuestos. Nunca les ha sucedido oír decir, los impuestos son el mejor emplazamiento, es una rosa fecundadora, mire cuántas familias hace vivir, y piense en el impacto sobre la industria, es el infinito, es la vida. Para combatir esa doctrina, estoy obligado a reproducir la reputación precedente. La economía política sabe bien que sus argumentos no son lo bastante equívocos para que se pueda decir, repetite a placent. Así, como Basile ha adaptado el proverbio a su uso, bien convencida de que en su boca, repetite a docent, las ventajas que los funcionarios encuentran al ascender en la escala social prosperar, es lo que se ve, el bien que de ello resulta para sus proveedores, también se ve, eso es evidente a los ojos. 4 de 28, 4/27/2019 904 pm, lo que se ve y lo que no se ve por Frederick Bastiat. 1/7/5/Z/Repom/otros/070 lo que se ve y lo que no se ve. Pero la desventaja que los contribuyentes sufren al liberarse es lo que no se ve, y el daño que de ello resulta es lo que se ve aún menos, aunque salte a la vista de la inteligencia. Cuando un funcionario gasta en su beneficio 100 peras de más, eso implica que un contribuyente gasta en su beneficio 100 peras de menos. Pero el gasto del funcionario se ve porque se efectúa, mientras que el del contribuyente no se ve porque se le impide hacerlo. Ustedes comparan la nación a la tierra seca y los impuestos a la lluvia fecunda, de acuerdo, pero también deberían preguntarse dónde están las fuentes de esa lluvia, y si no son precisamente los impuestos quienes absorben la humedad del suelo y lo desecan. Deberían preguntarse además si es posible que el suelo reciba tanta de esa preciosa agua a través de la lluvia como pierde por evaporación. Lo que está muy claro es que, cuando Juan Buen Hombre da 100 peras al reclamador, aquel no recibe nada a cambio. Después, cuando un funcionario gasta esas 100 peras, las devuelve a Juan Buen Hombre, es a cambio de un valor igual de trigo o de trabajo. El resultado final para Juan Buen Hombre es una pérdida de 5 francos. Es muy cierto que a menudo, las más de las veces si se quiere, el funcionario da a Juan Buen Hombre un servicio equivalente. En este caso, no hay pérdida para nadie, no hay más que intercambio. De la misma manera, mi argumentación no se dirige en modo alguno a las funciones útiles. Lo que yo digo es, si se quiere una función, pruébese su utilidad. Demuéstrese que sirve a Juan Buen Hombre por los servicios que le presta, el equivalente de lo que a él le cuesta. Pero abstracción hecha de esa utilidad intrínseca, no invoquéis como argumento la ventaja que esa da al funcionario, a su familia o a sus proveedores, que no se alegue que esa favorece el trabajo. Cuando Juan Buen Hombre da 100 peras a un funcionario a cambio de un servicio realmente útil, es exactamente como cuando él da 100 peras a un zapatero a cambio de un par de buenos zapatos. Ambos dan y quedan en paz. Pero, cuando Juan Buen Hombre da 100 peras a un funcionario para no recibir servicio alguno o incluso para sufrir vejaciones, es como si se los diera a un ladrón. De nada sirve decir que el funcionario gastará los 100 peras para mayor beneficio del trabajo nacional. Lo mismo hubiera hecho un ladrón, lo mismo hubiera hecho Juan Buen Hombre si no se hubiera encontrado en su camino al parásito extralegal o al legal. Habituémonos pues a no juzgar las cosas solamente por lo que se ve, sino también por lo que no se ve. El año pasado, estaba yo en el Comité de Finanzas, ya que, bajo la Constituyente, los miembros de la oposición no eran sistemáticamente excluidos de todas las comisiones. En esa, la Constituyente actuaba sabiamente. Hemos oído decir al señor Thiers, durante toda mi vida he combatido los hombres del partido legitimista y del partido religioso, desde que el peligro común se nos ha acercado, desde que los frecuento, que los conozco, que nos hablamos de corazón, me he dado cuenta de que no son los monstruos que yo me había imaginado. Sí, las desconfianzas se exageran, los odios se exaltan entre los partidos que no se mezclan, y si la mayoría deja entrar en el seno de las comisiones algunos miembros de la minoría, puede que se reconociera, de una parte como de la otra, que las ideas no están tan alejadas y sobre todo las intenciones no son tan perversas como se las supone. Como quiera que así fuera, el año pasado, yo estaba en el Comité de Finanzas. Cada vez que uno de nuestros colegas hablaba de fijar una cifra moderada a los gastos del presidente de la República, de los ministros, de los embajadores, se le respondía, por el bien mismo del servicio, hay que demoler algunas funciones de pompa y dignidad. Es la manera de interesar a los hombres de mérito. Innumerables desgracias se dirigen al presidente de la República, y sería ponerle en una situación difícil si se viera obligado a rechazar las obras. Una cierta representación en los salones. 5 de 28. 4/27/2019 904 pm. Lo que se ve y lo que no se ve por Frederick Bastiat.
Lo que se ve y lo que no se ve. Ministeriales y diplomáticos de uno de los engranajes de los gobiernos constitucionales. Es que aunque tales argumentos puedan resultar controvertidos, ciertamente merecen un serio examen. Están fundados sobre el interés público, bien o mal entendido, y, en cuanto a mí, les presto mucha más atención que muchos de nuestros cantones, movidos por un espíritu estrecho de escatimar o por la envidia. Pero lo que me revuelve mi conciencia de economista, lo que me hace enrojecer por culpa de la renombrada intelectualidad de mi país, es cuando se llega sin fallar jamás a esa banalidad absurda y siempre bien atrofina. Por otra parte, el lujo de los grandes funcionarios favorece las artes, la industria, el trabajo, el jefe del Estado y sus ministros no pueden dar bucetines y tuteladas sin hacer circular la vida en todas las venas del cuerpo social. Reducir esos tratamientos es matar de hambre a la industria parisina y, de golpe, la industria nacional junto con la leña. Señores, receten al menos la aritmética y no me vengan a decir, delante de la Asamblea Nacional de Francia, no vaya a hacer que para tu vergüenza no apruebe que una suma de un resultado diferente, según te haga de arriba a abajo o de abajo a arriba. ¿Cómo? Voy a arreglármelas con un obrero para que me haga una acequia en mi terreno, mediando 100 pegas. En el momento de concluir, el reclamador me toma mis 100 pegas y se las da al ministro del Interior. Mi contrato queda roto, pero el señor ministro añadirá un plato a tu cena, basándoos en que os vais a afirmar que ese gasto oficial es una carga añadida a la industria nacional. ¿No comprendéis que no hay más que un simple desplazamiento de satisfacción y de trabajo? Un ministro tiene tu mesa mejor servida, es cierto, pero un agricultor tiene un terreno peor de secano, y eso es tan cierto como lo otro. Un restaurador parisino ha ganado 100 pegas, lo contemos, pero conténateme que un obrero de provincia no ha ganado 5 francos. Todo lo que se puede decir es que el plato oficial y el restaurador satisfecho es lo que se ve, el terreno inundado y el obrero sin trabajo es lo que no se ve. Dios mío, cuánto esfuerzo para probar en economía política que motivos con 4, y si se consigue, se dice 1, está tan claro que es hasta aburrido punto. Después se vota como si nada se hubiera probado. 4. Teatro, bellas artes. Debe el Estado subvencionar las artes. Hay en efecto mucho que decir a favor y en contra. A favor del sistema de subvenciones, puede decirse que las artes extienden, elevan y poetizan el alma de una nación, que arrancan de las preocupaciones materiales, le dan el sentido de lo bello y actúan favorablemente en sus maneras, sus costumbres, sus hábitos e incluso su industria. Podemos preguntarnos dónde estaría la música en Francia, sin el teatro italiano y el conservatorio, el arte dramático, sin el teatro francés, la pintura y la escultura, sin nuestras colecciones y museos. Se puede ir aún más lejos y preguntarse si, sin la centralización y en consecuencia la subvención de las bellas artes, ese gusto exquisito se hubiera desarrollado, que es el noble patrimonio del trabajo francés e impone sus frutos al universo entero. En presencia de tales resultados, no sería una gran imprudencia renunciar a esa módica cotización de todos los ciudadanos que en definitiva hace, en medio de Europa, su superioridad y su gloria, a esas razones y a bastantes otras, de las que yo no pongo en duda su fuerza, podemos oponer otras no menos poderosas. Hay, para empezar, podríamos decir, una cuestión de justicia distributiva, el derecho del legislador puede reducir el salario del artesano para constituir un beneficio extra para el artista. El señor Lamartine decía, si suprimís la subvención de un teatro, donde os haréis en esa vía, no seréis lógicamente llevados a suprimir vuestras facultades, vuestros museos, vuestros institutos, vuestras bibliotecas, podría respondérsele. 6 de 28. 4/27/2019 9:04 pm. Lo que se ve y lo que no se ve por Frederick Bastiat. File.5.5/z/repom/otro/070 Lo que se ve y lo que no se ve. Si usted quiere subvencionar todo lo que es bueno y útil, ¿dónde se para usted en esa vía? No será usted lógicamente llevado a constituir una lista civil de la agricultura, la industria, el comercio, la beneficencia, la instrucción. De hecho, es cierto que las subvenciones favorecen el progreso del arte, es esa una cuestión lejos de estar resuelta, y vemos con nuestros propios ojos que los teatros que procedan son los que viven de su propio funcionamiento. En fin, elevándose a más altas consideraciones, puede observarse que las necesidades y los deseos nacen los unos de los otros, y se elevan hacia cimas cada vez más puras. 5. A medida que la riqueza del público permite satisfacerlas, que el gobierno no tiene por qué inmiscuirse en esa correspondencia, ya que, en un estado mano de la riqueza actual, no habría de estimular, mediante impuestos, las industrias del lujo sin afectar a las de primera necesidad, interviniendo así en la marcha normal de la civilización. Puede observarse que los desplazamientos artificiales de necesidades, usos, trabajo y población, ponen a los pueblos en una situación precaria y peligrosa, que no tiene una base sólida. Hay algunas de las razones que alegan los adversarios de la intervención del Estado, en lo que concierne el orden en el que los ciudadanos creen deber satisfacer sus necesidades y deseos, y en consecuencia dirigir su actividad. Yo soy, lo confieso, de los que piensan que la elección, el impulso debe venir de abajo, y no de arriba, de los ciudadanos, no del legislador, y la doctrina contraria me parece conducir a la eliminación de la libertad y de la dignidad humanas. Pero, por una deducción tan falsa como inclusa, ¿saben de qué se acusa a los economistas? De, cuando rehusamos la subvención, rechazar la cosa misma que se subvenciona, de ser enemigos de todo tipo de actividad, porque queremos que esas actividades sean, por una parte, libres, y por otra, que ellas busquen en sí mismas su
recompensa. Así que pedimos al Esamo que no intervenga vía los impuestos en materia religiosa. Somos ateos, que pedimos que el Esamo no intervenga vía impuestos en la educación. Odiamos las luces, que decimos que el Esamo no debe dar por los impuestos un valor ficticio al suelo o una industria nada. Somos enemigos de la propiedad y del trabajo, que pensamos que el Esamo no debe subvencionar a los artistas. Somos unos bárbaros que juzgamos las artes inútiles. Protesto aquí con todas mis fuerzas contra esas deducciones. Lejos de pensar que deberíamos reducir la religión, la educación, la propiedad, el trabajo y las artes cuando pedimos que el Estado proteja el libre desarrollo de todos esos órdenes de la actividad humana, sin subvencionar unos a expensas de otros. Creemos por contra que todas las fuerzas vivas de la sociedad se desarrollarán armoniosamente bajo la influencia de la libertad, que ninguna de ellas será, como lo vemos hoy en día, una fuente de problemas, de abusos, de tiranía y de desorden. Nuestros adversarios creen que una actividad que no sea subvencionada ni reglamentada es una actividad condenada. Nosotros creemos lo contrario. Su fe es en el legislador, no en la humanidad. La nuestra es en la humanidad, no en el legislador. Así, el señor Lamartine me diga, en nombre de este principio, habría que abolir las exposiciones públicas que hacen el honor y la riqueza de este país. Yo contesto al señor Lamartine, desde su punto de vista, no subvencionar es abolir, porque, partiendo del hecho de que nada existe si no es por voluntad del Estado, usted concluye que nada vive salvo lo que los impuestos hacen vivir. Pero yo vuelvo contra usted el ejemplo que ha escogido y le hago observar que la más grande, la más noble de las exposiciones, y la que ha sido realizada en la mentalidad más liberal, la más universal, y hasta podría decir, sin exagerar, humanitaria, es la exposición que se prepara en Londres, la única en la que ningún gobierno se mete y que ningún impuesto subvenciona. Volviendo a las bellas artes, se puede, repito, alegar a favor y en contra del sistema de subvenciones por otras razones. El lector comprenderá que, de acuerdo con el objetivo social de este escrito, no tengo por qué exponer esas razones ni decantarme por una de ellas. 7 de 28. 4/27/2019 9:04 pm. Lo que se ve y lo que no se ve por Frederick Bastiat. /1/file.5/z/repom/otro/070 lo que se ve y lo que no se ve. Pero el señor Lamartine ha puesto de relieve un argumento que yo no puedo silenciar, ya que entra en el preciso ámbito de ese estudio económico. Ha dicho, la cuestión económica en materia de teatro se reduce a una sola palabra, el trabajo. Poco importa la naturaleza de este trabajo, es un trabajo tan fecundo, tan productivo como todo tipo de trabajo en una nación. Los teatros, saben ustedes, no alimentan, no pagan salarios. En Francia, a menos de 80.000 obreros de todo tipo, pintores, constructores, decoradores, costureros, arquitectos, que son la vida misma y el movimiento de varios barrios de esa capital, y a justo título deben recibir su simpatía, tradúzcase, sus subvenciones, y aún más. Los placeres de París son el trabajo y el consumo de los departamentos, y los lujos del rico son el salario y el pan de 200.000 obreros de toda clase, que viven de la tan diversa industria de teatros sobre la superficie de la República y reciben de esos placeres nobles, que instruyen a Francia, el alimento para su vida y las necesidades de sus familias e hijos. Es a ellos a los que más los 70,000 francos. Muy bien, numerosas manifestaciones de aprobación. Yo estoy obligado a decir, muy mal, restringiendo, por supuesto, el alcance del juicio al argumento económico del que es aquí cuestión. Sí, es a los obreros del teatro que irán, al menos en parte, los 70,000 francos de los que se trata. Algunas migajas podrán apartarse del camino, incluso, si escuchamos de cerca la cosa, quizás descubramos que el pastel tomará otro camino. Felices los obreros si les quedan aunque sean unas migajas. Pero admitamos que la subvención entera a los pintores, decoradores, costureros, peluqueros, eso es lo que se ve. Pero, ¿de dónde viene? He aquí el reverso de la cuestión, tan importante su examen como el de Lamberto. ¿Dónde está la fuente de los 70,000 francos? ¿Y a dónde irían si un voto legislativo no los dirigiera primero a la calle Rivoli y a la calle Brenelle? Eso es lo que no se ve. Seguramente nadie ojalá sostener que el voto legislativo ha hecho nacer esta suma de la urna del escrutinio, que es una pura suma hecha de la riqueza nacional, que, sin ese voto milagroso, esos 70.000 francos habrían sido por siempre jamás invisibles e impalpables. Hay que admitir que todo lo que ha podido hacer la mayoría es decidir que sean cogidos de un sitio para ser enviados a otro, y que no tendrán esa destinación más que porque son desviados de otra. Siendo así la cosa, está claro que el contribuyente al que se le ha cobrado un impuesto de 1 franco no dispondrá de ese franco, será privado de una satisfacción en la medida de 1 franco, y el obrero, el que sea, que la había procurado, será privado en la misma medida de su salario. No nos hagamos pues la cruel ilusión de creer que el voto del 16 de mayo añade lo que sea al bienestar y al trabajo nacional, desplaza los disfrutes, desplaza los salarios, eso es todo. Se dirá que sustituye un género de satisfacción y de trabajo por satisfacciones y trabajos más urgentes, más morales, más razonables. Yo podría luchar en este terreno, yo podría decir, quitando 70,000 francos a los contribuyentes, ustedes disminuyen los salarios de agricultores, obreros, carpinteros, herreros, y aumentan otro tanto los salarios de cantantes, peluqueros, decoradores y costureros. Nada prueba que esa última clase sea menos interesante que la otra. El señor Lamartine no responde, dice que el trabajo de los teatros es tan fecundo, tan productivo y no más como cualquier otro, lo que podría ser rebatido, ya que la prueba de que el segundo, 8 de 28, 4/27/2019 9:04 pm, lo que se ve y lo que no se ve por Frederick Bastiat.
0.5/8/070 lo que se ve y lo que no se ve. No es tan productivo como el primero, es que ese es obligado a subvencionar aquel, pero esa comparación entre la valor y el mérito intrínseco de las diversas formas de trabajo no entra en mi presente tesis. Todo lo que tengo que hacer aquí es mostrar que si el señor Lamartine y las personas que han aplaudido su argumentación han visto, con el ojo izquierdo, los salarios ganados por los proveedores de los comediantes, deberían haber visto, con el ojo derecho, los salarios perdidos por los proveedores de los contribuyentes, y por no haberlo hecho, se han expuesto al ridículo de tomar un desplazamiento por una ganancia. Si fueran consecuentes con su doctrina, pedirían subvenciones hasta el infinito, ya que lo que es cierto para un franco y para 70,000 es cierto en idénticas circunstancias, para 1.000.000 de francos. Cuando se trata de impuestos, señores, prueben su utilidad con razones de fundamento, pero no con ese desafortunado acerto. Los gastos públicos hacen vivir a la clase obrera. Contiene el error de disimular un hecho esencial, a saber que los gastos públicos sustituyen siempre a gastos privados, y que, en consecuencia, hacen en efecto vivir a un obrero en vez de a otro, pero no añaden nada al conjunto de la clase obrera. Su argumentación está muy a la moda, pero es demasiado absurda para que la razón no tenga razón. Obras públicas. Que una nación, después de haberse asegurado de que una gran empresa debe beneficiar a la comunidad, la haga ejecutar bajo la financiación de una cotización común, nada más natural, pero la paciencia se me anota, lo confieso, cuando oigo a alguien proclamar su apoyo a esa resolución con esa metedura de pata económica. Además es una manera de crear trabajo para los obreros. El Estado plaza un camino, construye un palacio, mejora una calle, cava un canal, asigna trabajo a unos obreros, eso es lo que se ve, pero priva de trabajo a otros obreros, eso es lo que no se ve. He aquí la carretera siendo construida, 1.000 obreros llegan todas las mañanas, se van todas las noches, cierto es, tienen un salario. Si la carretera no hubiera sido decretada, si los fondos no hubieran sido votados, estas bravas gentes no habrían tenido ni el trabajo ni el salario. Bien es cierto, pero ¿es esto todo? La operación, en su conjunto, no comprende alguna otra cosa. En el momento en el que el señor Dupin pronuncia las palabras sacramentales, la asamblea ha adoptado, descienden los millones milagrosamente por un rayo de luna a las arcas de los señores Hall y Bineu, para que la evolución, como se dice, sea completa. No hace falta que el Estado organice tanto el cobro como el gasto, que ponga a sus reclamadores en campaña y a sus contribuyentes a contribuir. Estudie entonces la cuestión en sus dos elementos, siempre constatando el destino que el Estado da a los millones votados. No olvide constatar también el destino que los contribuyentes habrían dado, y ya no pueden dar, a esos mismos millones. Entonces, comprenderá que una empresa pública es un medallón con dos caras. En una figura un obrero ocupado, con la inscripción, lo que se ve, y sobre la otra, un obrero en paro, con la inscripción, lo que no se ve. El sofisma que yo combato en este escrito es tanto más peligroso aplicado a las obras públicas, en cuanto sirve a las empresas más alocadas. Cuando un ferrocarril o un puente tienen una utilidad real, pasa a invocar esa utilidad. Pero si no se puede, ¿qué se hace? Se recurre a ese engaño. Hay que dar trabajo a los obreros. Dicho eso, se ordena hacer y deshacer las regatas de los campos de Marte. El gran Napoleón, lo sabemos, creía hacer una obra filantrópica haciendo cada día y llenar cosas. También decía, ¿qué importa el resultado? No hay más que ver la riqueza distribuida entre las clases trabajadoras. Vayamos al fondo del asunto. El dinero no hace ilusión. Pedir la participación, en forma de dinero, de todos los 9 de 28. 4/27/2019 9:04 pm. Lo que se ve y lo que no se ve por Frederick Bastiat. 1/5/5/7/R.8/070 lo que se ve y lo que no se ve. Si una mano a una obra común es en realidad pedirles una participación al contado, ya que cada uno de ellos se procura, mediante el trabajo, la suma sobre la que se le impone fiscalmente, que se reda a todos los ciudadanos para hacerles ejecutar, mediante préstamo, una obra útil a todos. Es comprensible, su recompensa estará en el resultado de la obra misma, pero que tras haberles convocado, se les diga hacer carreteras por las que ninguno va a pagar, palacios en los que ninguno de ellos habitará, y eso, bajo pretexto de ofrecerles trabajo. Esto sería absurdo y ciertamente podrían objetar, de este trabajo no obtendremos beneficio alguno, solo obtendremos el esfuerzo. Preferimos trabajar por nuestra cuenta. El procedimiento por el que se hace participar a los ciudadanos en dinero y no en trabajo no cambia nada el resultado general, solo que, por el primer procedimiento, la pérdida se reparte entre todo el mundo. Por el primero, aquellos a los que el Estado ocupa escapan a su parte de pérdida, añadiendo a la que sus compatriotas han sufrido ya. Hay un artículo de la Constitución que dice, la sociedad favorece y apoya el desarrollo del trabajo, mediante el establecimiento por el Estado, los departamentos y las comunas, de obras públicas destinadas a emplear los brazos desocupados. Como medida temporal, en un tiempo de crisis, durante un invierno riguroso, esa intervención del contribuyente puede tener buenos efectos. Actúa de la misma manera que los seguros. No añade nada al trabajo y al salario, pero toma trabajo y salario del tiempo ordinario para votar. Con pérdida bien es cierto, las épocas difíciles, como medida permanente, general, sistemática, no es más que un engaño ruinoso, un imposible, una contradicción que muestra un poco de trabajo estimulado que se ve y oculta mucho trabajo impedido, que no se ve. Y, los intermediarios.
La sociedad es el conjunto de servicios que los hombres prestan por la fuerza o voluntariamente los unos a los otros, es decir, servicios públicos y servicios privados. Los primeros, impuestos y reglamentados por la ley, que no siempre es fácil de cambiar cuando debería, pueden sobrevivir largo tiempo, tanto como su propia utilidad, y conservar aún el nombre de servicios públicos, incluso cuando dejan de ser servicios, e incluso cuando no son más que vejaciones públicas. Los segundos son del ámbito de la voluntad, de la responsabilidad individual. Cada uno da y recibe lo que él quiere, lo que puede, tras un debate contradictorio. Se les supone siempre una utilidad real, medida con exactitud por su valor comparativo. Es por eso por lo que aquellos son tachados de inmovilismo, mientras que estos obedecen a la ley del progreso, mientras que el desarrollo exagerado de los servicios públicos, por la pérdida de fuerzas que entraña, tiende a constituir en el seno de la sociedad un funesto parasitismo. Es bastante singular que varias sectas modernas, atribuyendo este carácter a los servicios libres y privados, buscan transformar las profesiones en funciones. Estas sectas se alzan con fuerza contra lo que ellas denominan intermediarios. Suprimirían de buen grado al capitalista, al banquero, al especulador, al empresario, al mercader y al negociante, acusándoles de interponerse entre la producción y el consumo para cambiarlos a los dos, sin añadirles valor alguno. O mejor aún, les gustaría transferir al Estado la obra que estos llevan a cabo, ya que esa no podría ser suprimida. El sofisma de los socialistas sobre este punto consiste en mostrar al público lo que él paga a los intermediarios a cambio de sus servicios, y en ocultarles lo que habría que pagar al Estado. Es siempre la lucha entre lo que se ve. 10 de 28. 4/27/2019 9:04 pm. Lo que se ve y lo que no se ve por Frederick Bastiat. 1/5/5/z/repom/otro/070 lo que se ve y lo que no se ve. Directamente con los ojos y lo que todo el espíritu puede intuir, entre lo que se ve y lo que no se ve. Fue sobre todo en 1847 y a la ocasión de la penuria que las escuelas socialistas intentaron y consiguieron popularizar su funesta teoría. Sabían bien que la más absurda propaganda tiene una posibilidad de ser aceptada por aquellos que sufren, marihuana ames. Así, ayudándose de grandes frases, explotación del hombre por el hombre, especulación sobre el hambre, acaparamiento, buscan denigrar el comercio y correr un tupido velo sobre sus beneficios. Porque, dicen, dejar a los negociantes al cuidado de hacer llegar las mercancías de los Estados Unidos y de Crimea, porque el Estado, los departamentos, las comunas no organizan un servicio de abastecimiento y almacenes de reserva, llegarían al precio de coste y el pobre pueblo estaría liberado del tributo que paga al comercio libre, es decir, egoísta, individualista y anárquico. El tributo que el pueblo paga al comercio es lo que se ve, el tributo que el pueblo pagaría al Estado o a sus agentes, en el sistema socialista es lo que no se ve. ¿En qué consiste el pretendido tributo que el pueblo paga al comercio? En eso, que los hombres se presten mutuamente servicio, en completa libertad, bajo la presión de la competencia y debatir el precio. Cuando el estómago que tiene hambre está en paz y el trino que puede satisfacerlo está en obesidad, el sufrimiento no puede cesar si el trino no se acerca al estómago. Hay tres medios para que se opere ese acercamiento. Primero, los hombres hambrientos pueden ir ellos mismos a buscar el trino. Segundo, pueden dirigirse a los que se encargan de esa tarea. Tercero, pueden cotizar a un fondo y encargar a funcionarios públicos de la operación. De estos tres medios, ¿cuál es el más ventajoso? En cualquier época, en cualquier país, y tanto más cuanto más libres, más cultivados y más experimentados son, los hombres siempre han escogido preferentemente el segundo, y confieso que eso es suficiente para poner, a mi modo de ver, la respuesta de ese lado. Mi espíritu se niega a admitir que la humanidad en masa se equivoca en un tema que tanto la concierne. Examinemos en cualquier caso, que 36 millones de ciudadanos faltan para buscar el trino que necesitan a Odessa. Es evidentemente irrealizable. El primer medio no vale nada. Los consumidores no pueden actuar por ellos mismos. Luego por fuerza han de recurrir a intermediarios, sean funcionarios o negociantes. Notemos sin embargo que este primer medio sería el más natural. En el fondo, corresponde a aquel que tiene hambre ir a buscar el trino. Es una molestia que le concierne. Es un servicio que se debe a sí mismo. Si otro, por el motivo que sea, le presta este servicio y se toma la molestia por él, ese otro tiene derecho a una compensación. Lo que digo aquí es para constatar que los servicios de los intermediarios contienen en sí mismo el principio de la remuneración, de la manera que sea, ya que hay que recurrir a lo que los socialistas caracterizan de parásito. ¿Cuál es? Entre el negociante y el funcionario, el parásito menos exigente. El comercio lo supongo libre, si no, ¿cómo podría razonar? El comercio, digo, está llamado, por interés, a estudiar las estaciones, a observar día a día el estado de las cosechas, a recibir informaciones de todos los puntos del globo, a prever necesidades, a tomar precauciones. Hay navíos preparados, corresponsales por todas partes, y su interés inmediato es comprar al mejor precio posible, economizar en todos los detalles de la operación, y conseguir los mejores resultados con el mínimo esfuerzo. No son todos los negociantes franceses, sino los negociantes del mundo entero quienes se ocupan del abastecimiento de Francia en caso de necesidad, y si el interés les lleva irremediablemente a cumplir con su tarea al mínimo costo, la competencia que se hacen entre ellos les lleva no menos irremediablemente a hacer llegar a los consumidores como el ahorro realizado. El trigo llega, el comercio tiene interés en venderlo lo antes posible para evitar riesgos, a verificar sus fondos y 11 de 28. 4/27/2019 9:04 pm. Lo que se ve y lo que no se ve por Frederick Bastiat. 1/1/5.5/z/repom/otro/070 lo que se ve y lo que no se ve.
Recomendar si se puede. Dirigimos por la comparación de precios. Distribuye los alimentos por todo el país, comenzando siempre por el lugar más caro, es decir, allí donde la necesidad se hace sentir más. No es posible entonces imaginar una organización mejor calculada en el interés de los que tienen hambre, y la belleza de esa organización, que es para los socialistas, resulta de que es libre. En verdad, el consumidor está obligado a reembolsar al comercio de los gastos de transporte, transbordos, almacenaje, comisión, etc. Pero en qué sistema no hace falta que el que tome el trigo no pague los gastos que hay que hacer para que esté a su alcance. Además hay que pagar la remuneración del servicio dado, pero en cuanto a su importancia, está reducida al mínimo posible por la competencia, y en cuanto a su justicia, sería extraño que los artesanos de París no trabajasen para los negociantes de Marsella, cuando los negociantes de Marsella trabajan para los artesanos de París, que, según la invención socialista, cuando el Estado sustituyese al comercio, ¿qué ocurriría? Luego que se me señale dónde estaría, para el público, la economía, estaría en el precio de compra, pero que se imagine los delegados de 40.000 comunas que llegan a Odessa un día más y de necesidad, que se imagine el efecto sobre el precio, estaría en los gastos, pero harán falta menos navíos, menos marineros, menos transbordos, menos almacenaje, o serían dispensados de pagar todas estas cosas, será en el beneficio de los negociantes, pero es que los delegados funcionarios irán a Odessa a cambio de nada, es que trabajarían y viajarían por el principio de la fraternidad, no haría falta que viniesen, no haría falta que su tiempo fuese pagado, y creéis que eso no superará 1000 veces el modo 3% que gana el negociante, hasta que él está presto a aceptar, y además, piensen en la dificultad de reclamar tantos impuestos, de repartir tantos alimentos, piensen en las injusticias, en los abusos inseparables de una empresa tal, piensen en la responsabilidad que pesaría sobre el gobierno, los socialistas que han inventado esas locuras, y que, los días de desgracia, insuflan en el espíritu de las masas, le dan el título de hombres avanzados, y peligrosamente el uso epetiano de las lenguas, ratifica la palabra y el juicio que implica, avanzamos. Esto supone que esos señores ven más lejos que el mundo, que su solo error es el de estar adelantados a su siglo, y que si no ha venido aún el tiempo de suprimir ciertos servicios libres, pretendimos parásitos, la culpa es del público que está retrasado respecto al socialismo, en mi alma y conciencia, es lo contrario lo verdadero, y no sé a qué siglo bárbaro habría que remontar para encontrar, sobre este tema, el nivel de conocimiento socialista. Los sectarios modernos oponen sin cese la asociación a la sociedad actual, no se dan cuenta de que la sociedad, en un régimen de libertad, es una verdadera asociación, muy superior a todas las que salen de su fértil imaginación. Elucidemos esto mediante un ejemplo, para que un hombre pueda, al levantarse, ponerse un traje, hace falta que un terreno haya sido librado de malas hierbas, secado, arado, sembrado de un cierto tipo de vegetal, hace falta que los rebaños se hayan alimentado de ellos, que hayan dado lana, que esa haya sido lana, tejida, teñida y convertida en tela, que esa tela haya sido cortada, cocida y convertida en vestido, y toda esta serie de operaciones implica una multitud de personas, ya que ella supone el empleo de instrumentos para arar, rediles, fábricas, pullas, minas, carros, etc. Si la sociedad no fuera una asociación más que real, el que quisiera un traje se vería obligado a trabajar en solitario, es decir, a realizar el mismo todos los innumerables actos de esa serie, desde el primer golpe de pico que la comienza hasta el último topivo de aguja que la termina. Pero gracias a la sociabilidad que es el carácter distintivo de nuestra especie, esas operaciones han sido distribuidas entre una multitud de trabajadores, y se subdividen cada vez más por el bien común, a medida que, incrementándose el consumo, un acto especializado puede alimentar una industria nueva. Viene después el reparto del producto, que se produce según el valor que cada uno ha aportado a la obra final. Si eso no una, 12/28, 4/27/2019 9:04 pm. Lo que se ve y lo que no se ve por Frederick Bastiat. File.5/5/z/recom/otro/070 lo que se ve y lo que no se ve. Asociación, me pregunto qué puede serlo. Noten que como ninguno de los trabajadores ha sacado de la nada la mínima partícula de materia, han tenido que ofrecerse servicios mutuos, ayudarse dentro de un objetivo común, y que todos pueden ser considerados, respecto a los otros, como intermediarios. Si, por ejemplo, en el curso de la operación, el transporte se vuelve importante para ocupar a una persona, el hilado una segunda, el tejido una tercera, porque la primera sería considerada como más parásita que las otras. No hace falta que el transporte se haga, el que lo hace no consagra tiempo y molestia a ello, no les hacen falta a sus asociados, hacen esto más que el otra cosa, no están todos sometidos a la remuneración, es decir, por el reparto del producto, a la ley del precio discutivo, no es así que en completa libertad, por el bien común, se produce esa división de trabajo y se llega a esos acuerdos. ¿Qué hace entonces un socialista bajo pretexto de la organización, viniendo despoticamente a destruir nuestros acuerdos voluntarios, terminar con la división del trabajo, sustituir los esfuerzos pasados por los asociados y hacer retroceder la civilización? La asociación, tal como yo la describo aquí, es menos asociación, porque cada uno entra y sale libremente, escoge su lugar, juzga y estipula por sí mismo bajo su responsabilidad, y aporta la motivación y la garantía de su interés personal. Para que merezca tal nombre, es necesario que un pretendido reformador no venga a imponer su fórmula y su voluntad y concentrar, por así decir, la humanidad en el mismo. Cuanto más examinamos esas escuelas avanzadas, más nos convencemos de que en el fondo no hay más que una cosa, la ignorancia proclamándose infalible y reclamando el despotismo en nombre de esa infalibilidad.
que el lector exude esa dimensión, no puede ser inútil en el momento en que salidas de libros antimonianos, salancerianos e icarianos, 7 las proclamas contra los intermediarios invaden el periodismo y las tribunas, y amenazan seriamente la libertad del trabajo y de las transacciones. 7. Restricción. El señor Prohibidor no es digo yo quien lo ha llamado así, sino el señor Charles Dupin, que desde entonces, pero ahora, el señor Prohibidor consagraba tu tiempo y tu capital a convertir en hierro el mineral de tus tierras. Como la naturaleza había sido más pródiga con los belgas, daban tu hierro a los franceses a mejor precio que el señor Prohibidor, lo que significa que todos los franceses, o Francia, podían obtener una cantidad de hierro con menos trabajo, comprándolo a los honestos lamentos. Guiados por tu interés, esos no se equivocaban, y todos los días veíamos una multitud de terraceros, herreros, carroceros, mecánicos, herradores y trabajadores y ellos mismos o a través de intermediarios, a abastecerse a Bélgica. Eso no agradó en absoluto al señor Prohibidor. Al principio le vino la idea de pagar semejante abuso por sus propios medios. Es lo mínimo que se podía esperar, ya que él era el único que sufría por ello. Cogeré mi carabina, se dijo, me pondré 4 pistolas al cinto, llenaré mi cartuchera, me ceñiré la espada y así equipado me dirigiré a la frontera. Allí, al primer herrero, cerrajero, mecánico o cerrajero que te presente, para hacer bien tus negocios y no los míos, lo mato, para que aprenda a vivir correctamente. Cuando iba a partir, el señor Prohibidor hizo algunas reflexiones que atemperaron tu ardor belicoso. Se dijo, no es del todo imposible que los compradores de hierro, mis compatriotas y enemigos, se tomen a mal el asunto y que en vez de dejarse matar, me maten a mí. Entonces, incluso llevando a todos mis sirvientes, no podremos vigilar todos los sitios de pago, y encima todo eso me costará enormemente caro, más caro de lo que merece la pena el resultado. El señor Prohibidor iba a resignarse tristemente a no ser más libre que cualquier otro, cuando un rayo de luz vino a iluminar su cerebro. Se acordó que en París hay una gran fábrica de leyes. ¿Qué es una ley? Se dijo, es una medida que, una vez decretada, buena o mala, todo el mundo tiene que cumplir. Para el cumplimiento de esa, C. 13/28. 4/27/2019 9:04 pm. Lo que se ve y lo que no se ve por Frederick Bastiat. -1/1/5/z/repon/otro/070 lo que se ve y lo que no se ve. Organiza una fuerza pública y para constituir dicha fuerza se obtienen de la nación hombres y dinero. Si consiguiera que saliera de la gran fábrica parisina una mínima ley que dijera, el hierro belga que la prohibió obtendría los resultados siguientes. El gobierno reemplazaría a los sirvientes que iba yo a enviar a la frontera por 20.000 de mis herreros, cerrajeros, herradores artesanos, mecánicos y trabajadores recalcitrantes. Después, para mantener en buena disposición el ánimo de esos 20.000 aduaneros, se les distribuirá 25 millones de francos tomados a esos mismos herreros, cerrajeros, herradores artesanos, mecánicos y trabajadores. La vigilancia es a la mejor realizada, no me costará nada, no seré expuesto a la brutalidad de los anticuarios, venderé el hierro a mi precio y disfrutaré de la dulce recreación de ver nuestro gran pueblo vergonzosamente engañado. Eso le enseñará a proclamarse sin cese el precursor y el promotor de todo progreso en Europa. Oh, sería más que interesante y merece la pena ser intentado. Así pues, el señor Prohibidor se presentó en la fábrica de leyes. En otra ocasión contaré la historia de tus códigos de que manejes, hoy no quiero hablar más que de tus más ostensibles iniciativas. Hizo valer delante de los señores legisladores la siguiente consideración. El hierro belga se vende en Francia a 10 francos, lo que me fuerza a vender el mío al mismo precio. Me gustaría venderlo a 15 y no puedo, por culpa de ese hierro belga que Dios maldiga. Hagan una ley que diga, el hierro belga no entrará más en Francia. Inmediatamente yo elevo mi precio a 15 francos y aquí las consecuencias. Por cada quintal de hierro que yo distribuya al público, en vez de recibir 10 francos, serán 15. Me enriqueceré más rápidamente y extenderé mi explotación, ocupando a más obreros. Mis obreros y yo haremos más gastos, para regocijo de nuestros proveedores de todos los lugares de alrededor. Esos, teniendo más salidas, harán más pedidos a la industria y poco a poco la actividad se extenderá por todo el país. Esa bien afortunada moneda de 100 peras, que ustedes depositarán en mi caja fuerte, como una piedra que cae en un lado, generará un número ilimitado de círculos concéntricos. Encantados con este discurso, encantados de aprender que es tan fácil aumentar legislativamente la riqueza de un pueblo. Los fabricantes de leyes votarán la restricción. ¿Para qué hablamos tanto de trabajo y economía? Dicen, ¿para qué todos esos penosos medios de aumentar la riqueza nacional, si un decreto es suficiente? Y en efecto, la ley tuvo todas las consecuencias anunciadas por el señor Prohibidor, solo que también tuvo otras, dado que, hagámosle justicia, no había hecho un razonamiento falso, sino un razonamiento incompleto, reclamando un privilegio, había mostrado los efectos que se ven, dejando en la penumbra los que no se ven, no mostró más que 2 personajes, cuando en realidad había 3 en la escena. A nosotros corresponde subsanar ese olvido involuntario o premeditado. Si el estuvo desviado legislativamente hacia la caja fuerte del señor Prohibidor, constituye una ventaja para él y para los que eso debe promover el trabajo. Y si el decreto hubiera hecho bajar ese estuvo de la luna, esos buenos efectos no habrían sido compensados por ningún efecto perverso. Desgraciadamente, no es de la luna de donde sale esa misteriosa moneda de 100 peras, sino del bolsillo de un herrero, cervecero, carretero, herrero, trabajador, constructor, en una palabra, de Juan buen hombre, que la hoy sin recibir ni un miligramo de hierro de más que cuando la pagaba a 10 francos. A primera vista debemos darnos cuenta de que eso cambia bastante la cuestión, ya que,
evidentemente, el beneficio del señor prohibidor es compensado por la pérdida de Juan Buen Hombre, y todo lo que el señor prohibidor podrá hacerle es estuvo para favorecer el trabajo. Juan Buen Hombre lo habría hecho igualmente. La piedra es lanzada sobre un punto del lado solo porque ha sido impedida por la legislación de caer en otro. Entonces, lo que no se ve compensa lo que se ve, y hasta aquí es, por residuo de la operación, una injusticia, y, algo deplorable, una injusticia perpetrada por la ley. 14 de 28. 4/27/2019 9:04 pm. Lo que se ve y lo que no se ve por Frederick Bastiat. 1/5/5/z/repom/otro/070 lo que se ve y lo que no se ve. Pero no es solo. He dicho que dejábamos siempre oculto un tercer personaje. Es necesario que lo haga aparecer aquí para que nos revele una segunda pérdida de 5 francos. Así tendremos el resultado de la evolución completa. Juan Buen Hombre posee 15 SR, fruto de su tumor. En este momento aún es libre. ¿Qué hace de esos 15 SR? Se compra un artículo de moda por 10 SR y es con ese artículo con el que paga o que el intermediario paga por el quintal de hierro belga. Le quedan a una Juan Buen Hombre 5 SR. No los tira al río, sino que si esto es lo que no se ve, los da a un industrial a cambio de un disfrute. Por ejemplo, a un librero a cambio del discurso sobre la historia universal de Voltaire. Así, en lo que concierne al trabajo nacional, ese es como digo en la medida de 15 SR, a saber, 10 SR que van al artículo paritino, 5 SR que van al librero, y en cuanto a Juan Buen Hombre, obtiene por sus 15 SR dos objetos de satisfacción, a saber, primero, un quintal de hierro, segundo, un libro, el decreto se promulga, que le ocurre a la situación de Juan Buen Hombre, que le sucede a la del trabajo nacional, cuando Juan Buen Hombre da los 15 SR hasta el último céntimo a cambio de un quintal de hierro, no obtiene más disfrute que el quintal de hierro, pierde el beneficio de un libro o de un objeto equivalente, pierde 5 francos. Estaremos de acuerdo, es imposible no estarlo, no se puede discutir que, cuando la restricción aumenta el precio de las cosas, el consumidor pierde la diferencia, pero, se dice, el trabajo nacional ha ganado, no ha ganado, ya que, desde el decreto, no ha sido favorecido más que por 15 SR, tanto como antes del mismo, solo que, desde el decreto, los 15 SR de Juan Buen Hombre van a la metalurgia, mientras que antes se repartían entre el artículo de moda y el librero. La violencia que ejerce el señor prohibidor él mismo en la frontera o la que él hace ejercer por la ley pueden ser juzgadas de manera bien diferente, desde el punto de vista moral. Hay gente que piensa que la expoliación pierde toda su inmoralidad siempre que esa sea legal. En cuanto a mí, no podría imaginar una circunstancia más agravante. De todas formas, lo que es cierto es que los resultados económicos son los mismos. Tómenlo como quieran, pero miren con atención y verán que no sale nada bueno de la expoliación legal o ilegal. No negamos que algo bueno no salga para la industria del señor prohibidor, o si se quiere para el trabajo nacional, un beneficio de 5 SR, pero nosotros afirmamos que se obtienen también pérdidas. Primero para Juan Buen Hombre, que paga 15 SR por lo que le habría costado 10, y también para el trabajo nacional que no recibe la diferencia. Escojan una de las dos pérdidas con la que se darán el lujo de compensar el beneficio que reconocemos. La otra no será menos una pérdida inútil. Moraleja, violentar no es producir, es destruir, o, si violentar fuera producir, nuestra Francia sería mucho más rica de lo que lo es. 8. Las máquinas. 15 de 28. 4/27/2019 9:04 pm. Lo que se ve y lo que no se ve por Frederick Bastiat. 1/1/Chile.5/Z/Repom/otro/070 lo que se ve y lo que no se ve. Malditas sean las máquinas. Cada año su potencia progresiva lleva a la paperización de millones de obreros quitándoles el trabajo, con el trabajo el salario, con el salario el pan. Maldición pese sobre ellas. He aquí el grito que se eleva desde el prejuicio vulgar y del cual el eco resuena en los periódicos. Pero maldecir las máquinas es maldecir el espíritu humano. Lo que me confunde es que se pueda encontrar un hombre que se sienta a gusto en semejante doctrina oso, ya que al final, si es cierta, ¿cuál es la rigurosa consecuencia? Que no hay actividad, ni bienestar, ni riquezas, ni felicidad posible más que para los pueblos estúpidos. Golpeamos por el inmovilismo mental a quienes Dios no ha dado el don funesto de pensar, de observar, de combinar, de inventar, de obtener los más grandes resultados con los mínimos esfuerzos. Al contrario, los harapos, las hojas innobles, la pobreza, la inanición es la inevitable recompensa de toda nación que busca y encuentra en el hierro, el fuego, el viento, la electricidad, el magnetismo, las leyes de la química y la mecánica, en una palabra en las fuerzas de la naturaleza, un suplemento de sus propias fuerzas, y es esa buena ocasión de decir con Rousseau, todo hombre que piensa es un animal de trabajo pero no es todo. Si esa doctrina es cierta, como todos los hombres piensan e inventan, como todos, de hecho, desde el primero hasta el último, y en cada minuto de su existencia, intentar hacer cooperar las fuerzas naturales, hacer más con menos, reducir su mano de obra o la que pagan, conseguir la mayor suma posible de satisfacciones con el mínimo de trabajo. Hay que concluir que la humanidad en su totalidad está llevada a su decadencia, precisamente por esa aspiración inteligente hacia el progreso que atormenta cada uno de sus miembros. Además debe ser constatado por la estadística que los habitantes de Lancaster, huyendo de esa patria de máquinas, van a buscar trabajo en Irlanda, donde no se conocen, y, por la historia, que la barbarie ensombrece las épocas de civilización, y que la civilización brilla en los tiempos de ignorancia y de barbarie. Evidentemente, hay en ese amasijo de contradicciones, algo que choca y nos advierte de que el problema oculta un elemento de solución que no ha sido suficientemente aclarado.
amo. He aquí todo el misterio, tras lo que se ve habita lo que no se ve. Voy a intentar sacarlo a la luz. Mi demostración no podrá ser sino una repetición de la precedente, ya que se trata de un problema idéntico. Es una inclinación natural de los hombres el ir, si no les impide mediante la violencia, hacia el buen negocio, es decir, hacia lo que, para la misma satisfacción, ahora trabajo, que ese buen negocio les viene de un hábil productor extranjero o de un hábil productor mecánico. La objeción teórica que se dirige a esa inclinación es la misma en los dos casos, tanto en uno como en el otro. Se le reprocha el trabajo que en apariencia golpea de muerte, más, el trabajo realizado no inerte, sino disponible, es precisamente lo que la determina, y es esto por lo que se le opone también, en los dos casos, el mismo obstáculo práctico, la violencia. El legislador prohíbe la competencia extranjera y la competencia mecánica, ya que otra manera puede existir de impedir una tendencia natural de los hombres y robarles la libertad. En muchos países, cierto es, el legislador no golpea más que una de las dos competencias y se limita a lamentarse de la otra. Eso no prueba más que una cosa, y es que, en este país, el legislador es inconsecuente. Eso no debe sorprendernos. En una falsa vía siempre se es inconsecuente, si no, se mataría a la humanidad. Nunca se ha visto ni se verá un principio falso llevado hasta sus últimas consecuencias. Digo por otra parte, la inconsecuencia es el límite de lo absurdo, y podría haber añadido, ella es al mismo tiempo la prueba. Volvamos a la demostración, no se alarga. 16 de 28. 4/27/2019 9:04 pm. Lo que se ve y lo que no se ve por Frederick Bastiat. 1/5/5/5/Re/8/070 Lo que se ve y lo que no se ve. Juan buen hombre tenía dos tantos que hacía llamar a obreros, pero he aquí que se imagina un mecanismo de cuerdas y pesas que reduce el trabajo a la mitad, así que obtiene la misma satisfacción, se ahorra un tanto y despide a un obrero, eso es lo que se ve, y, no viendo más que eso, se dice, ven aquí como la miseria surge de la civilización, ven como la libertad es fatal para la igualdad, el espíritu humano ha realizado una conquista, e inmediatamente un obrero cae para siempre en el abismo de la pobreza. Puede sin embargo que Juan buen hombre continúe a hacer trabajar los dos obreros, pero no les dará más que 10 pelas a cada uno, ya que se harán la competencia entre ellos y se ofrecerán a la rebaja. Así es como los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Hay que rehacer la propiedad. Bella conclusión y digna del exordio. Felizmente, exordio y conclusión son los dos altos, porque detrás de la mitad del fenómeno que vemos, hay otra mitad que no vemos. No se ve el tanto ahorrado por Juan buen hombre y los efectos necesarios de ese ahorro. Dado que, debido a su invención, Juan buen hombre no gasta más que un tanto en mano de obra. Tras la obtención de una satisfacción determinada, le queda otro tanto. Si existe en el mundo un obrero que ofrezca sus platos desocupados, hay en ese mundo también un capitalista que ofrece su tanto ocioso. Esos dos elementos se encuentran y se combinan, y es claro como el día que entre la oferta y la demanda de trabajo, entre la oferta y la demanda de salario, la relación no ha cambiado en absoluto. La invención y un obrero, pagado con el primer franco, hacen ahora la obra que realizaban antes los obreros. El segundo obrero, pagado con el segundo franco, realiza una obra nueva. ¿Qué ha cambiado entonces en el mundo? Hay una satisfacción nacional más. En otros términos, la invención es una conquista gratuita, un beneficio gratuito para la humanidad. De la forma que he dado a mi demostración, podrá extraerse esta consecuencia. Es el capitalista el que recoge todo el fruto de las máquinas. La clase asalariada, si bien no las sufre que momentáneamente, no las aprovecha nunca, dado que, según usted mismo, ellas desplazan una porción del trabajo nacional sin disminuirlo, cierto, pero sin aumentarlo tampoco. No entra en el plan de ese opúsculo el resolver todas las objeciones. Su único objetivo es combatir un prejuicio vulgar, muy peligroso y muy extendido. Yo quería probar que una máquina nueva no pone ociosos un cierto número de brazos más que poniendo también, forzosamente, disponible la remuneración que les paga. Esos brazos y esa remuneración pueden producir lo que era imposible antes de la invención, de donde se sigue que da por resultado definitivo un aumento de la satisfacción con el mismo trabajo. ¿Quién recoge ese excedente de satisfacción? ¿Quién? Primero el capitalista, el inventor, el primero que se sirve con éxito de la máquina, y esa es la recompensa de su genio y de su audacia. En este caso, como acabamos de ver, realiza un ahorro en los gastos de 17 de 28. 4/27/2019 9:04 pm. Lo que se ve y lo que no se ve por Frederick Bastiat. 1/1/5/Z/Re/8/070 Lo que se ve y lo que no se ve. Producción, el cual, de cualquier manera que sea basado y siempre lo es, ocupa tantos brazos como la máquina ha hecho de seguir, pero enseguida la competencia le fuerza a bajar el precio de venta en la medida de ese mismo ahorro, y entonces ya no es el inventor el que recibe el beneficio de la invención, es el comprador del producto, el consumidor, el público, incluidos los obreros, en una palabra, es la humanidad, y lo que no se ve es que el ahorro, así procurado a todos los consumidores, forma un fondo de donde el salario extrae alimento, que reemplaza el que la máquina ha anotado. Así, retomando el ejemplo de antes, Juan buen hombre obtiene un producto
producto gastando 2 francos de salario. Gracias a tu invención, la mano de obra no le cuesta más que un franco. Mientras venda el producto al mismo precio, hay un obrero ocupado de menos haciendo este producto específico, que es lo que se ve, pero hay un obrero más ocupado por el franco que Juan Buen Hombre ahorrado, es lo que no se ve. Cuando, por la marcha natural de las cosas, Juan Buen Hombre es obligado a bajar de un franco el precio del producto, entonces deja de realizar un ahorro, entonces no dispone de un franco para encargar al trabajo nacional una nueva producción, pero en este aspecto, el que lo ha adquirido se pone en su lugar, y ese es la humanidad. Quien quiera que compre el producto paga un franco menos, ahorra un franco, y pone necesariamente ese ahorro al servicio del fondo de salarios. Eso es lo que sigue sin verse. Se han dado a este problema de máquinas otra solución, fundada sobre los hechos. Se han dicho, la máquina reduce los gastos de producción y hace bajar el precio del producto. La rebaja del producto produce un aumento del consumo, la cual requiere de un aumento de la producción, y en definitiva, la intervención de otros tantos obreros o más, que los que hacían falta antes. Citamos, apoyándolo, la imprenta, la fábrica de helado, la prensa, etc. Esa demostración no es científica. Habría que concluir que, si el consumo de un producto específico del que se trate permanece estacionario o casi, la máquina perjudicaría el trabajo. Lo que no es así. Supongamos que en un país todos los hombres llevan sombrero. Si, mediante una máquina, se redujera el precio a la mitad, no se sigue necesariamente que se consumía el doble de ellos. Se dirá, en ese caso, que una porción del trabajo nacional ha sido eliminado. Sí, según la demostración popular. No, según la mía, ya que, aunque en ese país no se comprara un solo sombrero de más, el fondo entero de salario no quedaría menos a salvo, lo que iría de menos a la industria sombrera se encontraría en el ahorro realizado por todos los consumidores. El IAE haría pagar todo el trabajo que la máquina ha inutilizado, provocando un desarrollo nuevo de todas las industrias. Y es así como suceden las cosas. He visto los periódicos a 80 ETR y ahora están 48. Es un ahorro de 32 ETR para los abonados. No es seguro, al menos, no es necesario que los 32 ETR continúen yendo a la industria periodística, pero lo que es seguro, lo que es necesario, es que, si no llevan esa dirección, tomarán otra. Uno lo utiliza para recibir más periódicos, otro para alimentarse mejor, un tercero para vestirse mejor, un cuarto para amueblar mejor su casa. Así, las industrias son polinarias. Forman un vasto conjunto donde todas sus partes se comunican por canales secretos. Lo que se ahorra en una aprovecha a todas las demás. Lo que importa es bien comprender que nunca, nunca jamás, los ahorros tienen lugar a costa del trabajo y los salarios. 18 de 28. 4/27/2019 9:04 pm. Lo que se ve y lo que no se ve por Frederick Bastiat. 1/1/5/5/repom/otros/070 lo que se ve y lo que no se ve. 9. El crédito. Desde siempre, pero sobre todo en los últimos años, se ha buscado universalizar la riqueza universalizando el crédito. No creo exagerar diciendo que, desde la revolución de febrero, las imprentas parisinas han vomitado más de 10.000 panfletos preconizando esa solución al problema social. Esa solución tiene por base una mera ilusión óptica. Si se puede decir que una ilusión sea una base, se comienza confundiendo el valor monetario con los productos. Después se confunde el papel moneda con el valor monetario, y de esas dos confusiones se pretende extraer una realidad. Hay que, en esa cuestión, completamente olvidar el dinero, la moneda, los billetes y los otros instrumentos o medios por los que los productos pasan de mano en mano, para no ver más que los productos mismos, que son la verdadera materia de préstamo, ya que cuando un labrador pide préstamo 50 francos para comprar un carro, no son en realidad 50 francos lo que se le presta, sino el carro mismo, y cuando un mercader toma préstamos 20.000 francos para comprar una casa, no son 20.000 francos lo que debe, sino la casa. El dinero no aparece en escena más que para facilitar un acuerdo entre diversas partes. Pedro puede no estar dispuesto a prestar su carro y Juan puede estarlo a prestar su dinero. ¿Qué hace Guillermo entonces? Toma prestado a Juan el dinero y con ese dinero compra el carro a Pedro. Pero en realidad nadie toma prestado dinero por el dinero mismo. Se toma un préstamo para conseguir productos. Más, en ningún país no pueden pagarse de una mano a otra más productos de los que hay. Cualquiera que sea la suma de valor monetario y de papel que circule, el conjunto de tomadores de préstamos no pueden recibir más carros, casas, útiles, aprovisionamientos, materias primas, que el conjunto de préstamos pueden proveer, ya que metamo no tiene en la cabeza que todo tomador de un préstamo supone alguien que presta y que toma implica un préstamo. Aclaramos eso, que bien pueden hacer las instituciones de crédito, facilitar entre los tomadores y los que prestan el medio de encontrarse y entenderse, pero lo que no pueden hacer es aumentar instantáneamente la masa de objetos prestamos y tomados en préstamo. Eso se necesitará sin embargo para que el objetivo de los reformadores se alcance, ya que aspiran a nada menos que a poner carros, casas, útiles, provisiones, materias primas entre las manos de todos los que lo deseen, y para ello, ¿qué imaginan? Dar al préstamo la garantía del Estado. Profundicemos en la materia, ya que hay algo que se ve y algo que no se ve. Intentemos ver esas dos cosas. Supongamos que no hay más que un carro en el mundo y que los labradores pretenden obtenerlo. 19 de 28. 4/27/2019 9:04 pm. Lo que se ve y lo que no se ve por Frederick Bastiat. 1/5/5/7/repom/otros/070 lo que se ve y lo que no se ve. Pedro es poseedor del único carro disponible en Francia. Juan y Santiago desean pedirlo prestado. Juan, por su probidad, sus propiedades, por su buena reputación, ofrece garantías.
se cree en él, tiene crédito. Santiago no inspira confianza o inspira menos. Naturalmente, lo que sucede es que tengo presa tu carro a Juan, pero he aquí que, bajo la inspiración socialista, el Estado interviene y dice a Pedro, preste tu carro a Santiago, os garantizo el reembolso, y esa garantía vale más que la de Juan, ya que no hay más que él para responder por él mismo, y yo, no tengo nada, cierto, pero dispongo de la fortuna de todos los contribuyentes, con tus dineros os pagaré a medida el préstamo y el interés. En consecuencia, Pedro presta tu carro a Santiago, es lo que se ve, y los socialistas se frotan las manos, diciendo, vean cómo nuestro plan ha funcionado, gracias a la intervención del Estado, el pobre Santiago tiene un carro, ya no estará obligado a hallar la tierra, él aquí en el camino hacia la fortuna, es un bien para él y un beneficio para la nación tomada en masa. Pues no, señores, no es un beneficio para la nación, ya que aquí lo que no se ve, no vemos que el carro ha sido para Santiago solo porque no lo ha sido para Juan, no vemos que, si Santiago lava en lugar de hallar, Juan se ha forzado a hallar en lugar de lavar, que, en consecuencia, lo que se consideraba como un incremento del préstamo no es más que un desplazamiento del mismo. Además, no se ve que ese desplazamiento implica dos profundas injusticias. Injusticia para con Juan, quien, tras haber merecido y conquistado el crédito por su probidad y su actividad, se ve desprovisto de él. Injusticia para con los contribuyentes, expuestos a pagar una deuda que nada tiene que ver con ellos. Se dirá que el gobierno ofrece a Juan las mismas facilidades que a Santiago, pero como no hay más que un carro disponible, no se pueden prestar más. El argumento siempre vuelve al hecho de que, gracias a la intervención del Estado, se concederán más préstamos de los que se pueden dar, ya que aquí el carro representa la masa de los capitales disponibles. Es reducido, cierto es, la operación a su expresión más simple, pero prueben con la misma lógica las instituciones gubernamentales de crédito más complejas, se convencerán de que no pueden tener más resultado que este, desplazar el crédito, no aumentarlo. En un país y tiempo damos, no hay más que una cierta suma de capitales disponibles y cómo se utilizan, garantizando a los insolventes. El Estado puede en efecto aumentar el número de los tomadores de crédito, hacer aumentar el interés siempre perjudicial para el contribuyente, pero lo que no puede hacer es aumentar el número de los que prestan y el total de lo prestado, que no se me impute. Sin embargo, una conclusión de la que Dios me libre. Yo digo que la ley no debe favorecer artificialmente las peticiones de préstamos, pero tampoco que deba dificultarlas artificialmente. Si hubiera, en nuestro régimen hipotecario o en otros, obstáculos a la difusión y a la aplicación del crédito, que se hagan desaparecer, nada mejor, nada más justo. Pero eso es, con la libertad, todo lo que deben pedir a la ley los reformadores dignos de ese nombre. X. Argelia. 20 de 28. 4/27/2019 9:04 pm. Lo que se ve y lo que no se ve por Frederick Bastiat. File/1/file.5/z/repon/otros/070 lo que se ve y lo que no se ve. Pero he aquí cuatro amores que se disputan la tribuna. Hablan primero todos a la vez, luego uno tras otro. ¿Qué han dicho? Cosas seguramente muy bellas sobre el poderío y la grandeza de Francia, sobre la necesidad de sembrar para cosechar, sobre el brillante futuro de nuestra gigantesca colonia, sobre la ventaja de enviar lejos el exceso de nuestra población, magníficas muestras de elocuencia, siempre ornamentadas de esa peorata. Poten 50 millones, más o menos, para hacer en Argelia puertos y carreteras, para llevar colonos, para construir casas, cultivar los campos, así aliviarán al trabajador francés, favorecerán el trabajo africano y harán fructificar el comercio marsellés. Todos son beneficios. Sí, es cierto, si no consideramos los 50 millones más que a partir del momento en que el Estado los gasta, si miramos a dónde van, no de dónde vienen, si solo tenemos en cuenta el bien que harán saliendo del cofre de los recaudadores y no el mal que han producido, no más que el bien que se ha impedido, haciéndoles entrar ahí, sí, desde ese limitado punto de vista, como son beneficios. La casa construida en barbaridad es lo que se ve, el puerto construido en barbaridad es lo que se ve, el trabajo provocado en barbaridad es lo que se ve, algunos grados de menos en Francia es lo que se ve, un gran movimiento de mercancías en Marsella, sigue siendo lo que se ve, pero hay algo que no se ve, son los 50 millones gastados por el Estado no pudiendo verlo, como lo habrían sido por el contribuyente, de todo el bien atribuido al gasto público ejecutado, hay que deducir todo el mal del gasto privado así impedido, a menos que se vaya a decir que Juan buen hombre no habría hecho nada con las monedas de 100 pelas que había ganado y que el impuesto le ha arrebatado, acepción absurda, ya que si se ha tomado la molestia de ganarlas, es que esperaba darte la satisfacción de servirte de ellas, habría hecho elevarla cerca de tu jardín y no podrá, eso es lo que no se ve, habría añadido un pico a tu choza y no podrá, eso es lo que no se ve, habría hecho abonar tu campo y no lo hará, eso es lo que no se ve, habría aumentado tu papel y ya no podrá, eso no se ve, estaría mejor vestido, mejor alimentado, podría hacer instruir mejor a tus hijos, habría mejorado la dote de tu hija y no podrá, eso es lo que no se ve, se habría metido en la asociación de socorro mutuo y no lo hará, eso no se ve, por una parte, los disfrutes que te le escamotean y los medios para actuar que te han destruido en tus manos, por otra, el trabajo del obrero, del carpintero, del herrero, del sastre, del maestro de escuela de tu pueblo, que él habría favorecido y te encuentra empobrecido, eso es lo que te sigue sin ver, se cuenta mucho con la futura prosperidad de Argelia, pero que cuente algo también el marasmo con el que, mientras tanto, se golpea a Francia,
Se me muestra el comercio más payés, pero si te hace con el producto de los impuestos, yo mostraré un comercio disminuido igual en el resto del país. Se dice, he aquí un colono transportado a Barbaría, es un alivio para la población que se queda en el país. Yo respondo, ¿cómo puede ser eso? Si llevando al colono a Argel, se ha transportado con él el modo 3 veces el capital que le habría permitido vivir en Francia 9. El único objetivo que pretendo es hacer comprender al lector que, en todo gasto público, tras el bien aparente, hay un mal más difícil de discernir. Como la tengo yo ya, querría hacerle tomar la costumbre de beber uno y el otro y tener en cuenta los dos. Cuando un gasto público es propuesto, hay que examinarlo en sí mismo. Abstracción hecha del pretendido beneficio que de él resulta para el trabajo, ya que no es más que una quimera. Lo que hace al respecto el gasto público, el gasto privado lo habría hecho igualmente. Así que el interés del trabajo no puede ser la causa. No entra en el objeto de ese escrito apreciar el mérito intrínseco del gasto público en lo referente a Argelia, pero no puedo retener una observación general, y es que la presunción es siempre desfavorable a los gastos colectivos mediante impuestos. ¿Por qué? Por lo siguiente, para empezar la justicia siempre sufre algo por eso, dado que Juan buen hombre a su mano para ganar tú. 21 de 28. 4/27/2019 9:04 pm. Lo que se ve y lo que no se ve por Frederick Bastiat. 1/5/5/z/repom/8/070 lo que se ve y lo que no se ve. Moneda de 100 pegas. En vista de una satisfacción, es por lo menos molesto que el fisco intervenga para quitar a Juan buen hombre esa satisfacción y conferirla a otro. Cierto, corresponden al fisco a los que lo hacen actuar más buenas razones. Hemos visto que el Estado manda de pesar de cuando dice, con esas 100 pegas haré trabajar obreros, ya que Juan buen hombre a no ser que tenga cataratas no dejará de responder. Caramba, con esas 100 pegas, yo mismo lo haré trabajar, pues aparte de esa razón, las otras se desnudan completamente y el debate entre el fisco y el pobre Juan se encuentra enormemente simplificado. Que el Estado le diga, te tomo 100 pegas para pagar al gendarme que te dispensa de ocuparte tú mismo de tu seguridad, para pavimentar la calle que atraviesas todos los días, para pagar el sueldo al magistrado que hace respetar la propiedad y la libertad, para alimentar al soldado que defiende nuestras fronteras. Juan buen hombre pagará sin decir una sola palabra, o mucho me equivoco, pero si el Estado le dice, te tomo esas 100 pegas para darte una pega de prima, en el caso de que hubieras cultivado bien tu campo, o por enseñar a tu hijo lo que tú no quieres que aprenda, o para que el señor ministro añada un 100º plato a su pena, yo te los tomo para construir una choza en Argelia. Si no, te tomo 100 pegas más cada año para mantener allá al colono, y otras 100 pegas para mantener un general que rija al soldado. Me parece oír al pobre Juan gritar, este régimen legal se asemeja bastante al del bosque de Bondities, y como el Estado prevé la objeción, ¿qué hace? Emboronar todo, hace aparecer precisamente esa razón de pesarle que no debería tener influencia en la cuestión, habla del efecto de 100 pegas sobre el trabajo, muestra al cocinero y al proveedor del ministro, muestra al colono, al soldado, al general, pidiendo de los 5 francos, en fin, muestra lo que se ve, y mientras Juan buen hombre no haya aprendido a apreciar también lo que no se ve, Juan buen hombre será engañado. Esto es por lo que me esfuerzo de enseñárselo a base de repeticiones, de que el gasto público desplace el trabajo sin aumentarlo, resulta contra el primero una segunda y grave presunción. Desplazar el trabajo es desplazar a los trabajadores, es perturbar las leyes naturales que presiden la distribución de la población en el territorio. Cuando 50 millones son dejados a los contribuyentes, como están por todas partes, alimentan el trabajo en las 40.000 comunas de Francia, actúan en el sentido de un lado que une a cada uno a su tierra natal, se reparten entre todos los trabajadores posibles y todas las industrias imaginables, más si el Estado, quitando 50 millones a los ciudadanos, lo acumula y gasta en un punto mano, atrae sobre ese punto una cantidad proporcional de trabajo desplazado, un número correspondiente de trabajadores desarrollados, población flotante, desplazada, y ojalá decir peligrosa cuando el dinero se termina. Pero ocurre eso y por aquí entro en mi tema, esa actividad servil y por así decir inducida en un estrecho espacio esa a la brisa de todos, es lo que se ve, el pueblo aplaude, se maravilla de la belleza y de la facilidad del procedimiento, y reclama su renuevo y extensión. Lo que no se ve es que una cantidad igual de trabajo, probablemente más juicioso, ha sido eliminado del resto de Francia. 11. Ahorro y lujo. No es solo en materia de gasto público que lo que se ve eclipsa lo que no se ve, dejando en la penumbra la mitad de la economía política. Ese fenómeno induce una falsa moral, lleva a las naciones a considerar como antagonistas sus intereses morales y sus intereses materiales. ¿Qué podría ser más descorazonador y más triste? Vean, no hay padre de familia que no se tome como debe enseñar a sus hijos el orden, el acuerdo, el espíritu de la conversación, la economía, la moderación en el gasto. No hay religión que no puede contra el gasto y el lujo. Está muy bien, pero, por otra parte, ¿qué más popular que esas frases? Atesorar, secar las venas del pueblo. El lujo de los grandes hace la comodidad de los pequeños. Los pródigos se arruinan, pero enriquecen al Estado. Es sobre lo superfluo del rico que germina el pan del pobre. 22 de 28. 4/27/2019 9:04 pm. Lo que se ve y lo que no se ve por Frederick Bastiat.
0.5/P/Repont/070 lo que se ve y lo que no se ve. He aquí, en efecto, entre la idea moral y la idea social, una flagrante contradicción, que los espíritus eminentes, tras constatar el conflicto, descansen en paz. Esto es lo que nunca he podido comprender, ya que me parece que no hay nada que podamos sentir más doloroso que vernos tendencias opuestas en la humanidad. ¿Cómo? Llega ella a la degradación tanto por una como por otra vía. Ahora mora, ella cae en la miseria, pródiga, se corrompe en la decadencia moral. Felizmente las máximas populares muestran engañosamente el ahorro y el lujo, no teniendo en cuenta más que las consecuencias inmediatas que se ven, y no los efectos ulteriores que no se ven. Intentemos rectificar esa visión incompleta. Don Minervo y tu hermano Monalícides, habiéndose repartido la herencia paterna, tienen cada uno 50.000 francos de renta. Don Minervo practica la filantropía a la moda, es lo que se llama un verdugo de dinero. Renueva su mobiliario varias veces al año, cambia sus equipajes cada mes, se cuenta los ingeniosos procedimientos a los que recurre para gastarlo antes. En resumen, hace palidecer a los dirigentes de Balzac y Alejandro Dumas. Además, hay que oír el concierto de elogios que le rodea siempre. Háblenos de Don Minervo. Viva Don Minervo, es el benefactor del obrero, es la providencia del pueblo. En realidad, se sumerge en la orgía, contagia a los pasantes, su dignidad y la de la humanidad sufren un poco por ello. Pero si no se muestra útil por sí mismo, es útil por su fortuna, hace circular el dinero. En su corte nunca faltan proveedores que siempre se retiran satisfechos. No se dice que si el oro es redondo, es porque Rulena Monalícides ha adoptado un tren de vida muy diferente. Si bien no es un egoísta, es por lo menos un individualista, ya que controla sus gastos, no busca más que disfrutes moderados y razonables, piensa en el futuro de sus hijos, y, digámoslo ahora, y hay que oír lo que de él dice el populacho. ¿Para qué sirve ese mal rico, ese avaro? Sin duda, hay algo de imponente y sensible en la simplicidad de su vida, es por lo demás humano, bienhechor, generoso, pero calcula, no se come todos sus ingresos, su mansión no es asinceta resplandeciente y agitada. ¿Qué reconocimiento se gana entre los tejedores, los carroceros, los chalanes y los pasteleros? Esos juicios, funestos para la moral, confundamos sobre el hecho de que hay algo que falta a la brisa, el gasto del pródigo, y hay algo que no, el gasto igual e incluso superior del ahorrador. Pero las cosas han sido tan admirablemente puestas por el divino inventor del orden social, que en eso, como en todo, la economía política y la moral, lejos de agredirse, concuerdan, y que la sabiduría de Monalícides es, no solamente más digna, sino incluso más beneficiosa que la locura de Don Minervo. Y cuando digo más beneficiosa, no quiero decir solo para Monalícides, o incluso para la sociedad en general, sino más beneficiosa para los obreros actuales, para la industria del día. Para probarlo, basta poner bajo la mirada del espíritu las consecuencias ocultas de las acciones humanas que el ojo no ve. Sí, la prodigalidad de Don Minervo tiene efectos visibles para cualquiera, cada cual puede ver sus berlinas, sus coches, sus carros de paseo, las maravillosas pinturas de sus techos, sus ricas alfombras, el brillo de su mansión. Todo el mundo sabe que sus puras sangres corren en el hipódromo, las cenas que organiza en el hotel de París para la muchedumbre sobre el boulevard, y se dicen, he aquí un hombre bravo, quien, lejos de reservarse nada de sus ingresos, merma probablemente su capital. Eso es lo que se ve. No es tan fácil ver, desde el punto de vista del interés de los trabajadores, lo que ocurre a los ingresos de Mon. 23 de 28. 4/27/2019 9:04 pm. Lo que se ve y lo que no se ve por Frederick Bastiat. 1/File.5/Z/Repont/otro/070 lo que se ve y lo que no se ve. Alícides, sigamos la pista, sin embargo, y nos aseguraremos de que todos, hasta el último óvulo, hacen trabajar obreros, tan ciertamente como los de Don Minervo. No hay más que esa diferencia. El gasto loco de Don Minervo está condenado a decrecer sin cese y encontrar necesariamente un final. El sabio gasto de Monalícides irá aumentando de año en año, y así es como, en efecto, el interés público se pone de acuerdo con la moral. Monalícides gasta, para sí y su casa, 20.000 francos al año. Si esto no bastara para su felicidad, no merecería el nombre de sabio. Es receptivo a los males que pesan sobre las clases pobres. Se cree, en conciencia, obligado a aportar un cierto alivio y consagra 10.000 francos a actos de beneficencia. Entre los negociantes, los fabricantes, los agricultores, hay amigos momentáneamente en problemas. Se informa de su situación, con el fin de ayudarles con prudencia y eficacia, y destina a esa obra otros 10.000 francos. Finalmente, no te olvides de que hay hijas a las que votar, hijos a los que hay que asegurar un porvenir, y, en consecuencia, se impone ahorrar y poner a plazo 10.000 francos cada año. Este es pues el empleo de tus ingresos. 1 gramos gastos personales 20.000 ETR, 10.000 ETR, 2 gramos beneficencia, 3 gramos servicios a amigos 10.000 ETR, 4 gramos ahorro 10.000 ETR. Retomemos cada uno de los capítulos, y veremos que ni un solo óvulo escapa al trabajo nacional. Primero gastos personales. Estos, en cuanto a obreros y proveedores, tienen efectos absolutamente idénticos al mismo gasto hecho por Don Minervo. Esto es evidente en sí mismo, no hablemos más de ello. Segundo beneficencia. Los 10.000 francos consagrados a esa finalidad van también a alimentar la industria. Llegan al panadero, al carnicero, al vendedor de trajes y de muebles. Solo el pan, la carne, los vestidos no sirven directamente a Monalícides, sino a los que le han sustituido. Pero esta simple sustitución de un consumidor por otro no afecta en nada a la industria en general. Que Monalícides gaste siempre a que le ruegue a un desdichado de gastarla en su lugar es lo mismo. Tercero, servicios a amigos. El amigo al que Monalícides presta 10.000 francos no los recibe para enterrarlos. Eso repugna como hipótesis.
Se sirve para pagar mercancías o deudas. En el primer caso, la industria es favorecida. Se ojalá decir que habría ganado más comprando mon minero un pura sangre de 10.000 francos que comprando mon alicine por un amigo 10.000 francos de tela. Si la suma se destina a pagar una deuda, todo lo que resulta es que aparece un tercer personaje, el acreedor, que percibirá los 10.000 francos, pero que seguro los empleará en algo en su comercio, su fábrica o su explotación. Es un intermediario más entre mon alicine y los obreros. Los nombres propios cambian, pero el gasto persiste y el impulso a la industria también. Cuarto ahorro. Quedan los 10.000 francos ahorrados, y es aquí donde desde el punto de vista del impulso a la parte, la industria, el trabajo, los obreros, Mon Minervo parece muy superior a Mon Alicines, aunque en la comparación moral, Mon Alicines se muestre un poco por encima de Mon Minervo, nunca sin malestar físico, que va hasta el sufrimiento, pero no aparecer tales contradicciones entre las leyes de la naturaleza. Si la humanidad se viera forzada a optar entre dos posibilidades, de las cuales una hiere sus intereses y la otra su conciencia, no nos queda sino desesperarnos por su destino. Felizmente, eso no es asconte, y para ver a Mon Alicines retomar su superioridad económica, tanto como su superioridad moral, pasa a comprender ese axioma tonto del amor, que no es menos cierto por tener una fisonomía paramórfica. Ahorrar es gastar. 24 de 28. 4/27/2019 9:04 pm. Lo que se ve y lo que no se ve por Frederick Bastiat. 1/5/5/z/repont/otros/070 lo que se ve y lo que no se ve. ¿Cuál es el objetivo de Mon Alicines? Al ahorrar 10.000 francos, ¿es acaso enterrar 10.000 monedas de 100 pelas en un escondite de su jardín? Pues no, busca aumentar su capital y sus ingresos. En consecuencia, su dinero lo emplea en comprar tierras, una casa, rentas de desamo, acciones industriales, o bien lo deposita en un negocio o un banco. Sigan los estudios en todas sus hipótesis, y se convencerán de que, por intermediación de vendedores o por préstamos, van a alimentar el trabajo tan seguro como si Mon Alicines, siguiendo el ejemplo de su hermano, lo hubiera cambiado por muebles, joyas o caballos, ya que, cuando Mon Alicines compra por 10,000 de tierra por renta, está determinado por la consideración de que no tiene necesidad de gastar esa suma, ya que es eso lo que le echan en cara, pero, por la misma, el que le vende la tierra o la renta está determinado por la consideración de que él sí necesita gastar los 10.000 francos de una manera nada, de manera que el gasto se hace, en cualquier caso, o por Mon Alicines o por los que le sustituyen. Desde el punto de vista de la clase obrera, del impulso al trabajo, no hay pues, entre la conducta de Mon Alicines y la de Mon Minervo, más que una diferencia. El gasto de Mon Minervo es realizado directamente por él y a su alrededor. Se ve, el gasto de Mon Alicines se ejecuta en parte por medio de intermediarios y de lejos, no se ve, pero, de hecho, para el que sabe unir los efectos y las causas, el gasto que no se ve es tan cierto como el que no. Lo que lo prueba es que en los dos casos los estubos circulan y que no queda más en la caja fuerte del cambio que en la del derrochamor. Es por tanto falso decir que el ahorro es un daño real a la industria. Desde esa perspectiva, es tan beneficioso como el uso, pero cuán superior es, si el pensamiento, en lugar de enterarse en la hora que sigue, abarca un largo periodo. 10 años han pasado, que ha sido de Mon Minervo y su fortuna, y de su gran popularidad, todo se ha evaporado. Mon Minervo está arruinado, lejos de aportar 70.000 francos todos los años al cuerpo social, está quizás a su cargo. En todo caso, ya no hace la felicidad de sus proveedores, ya no cuenta como promotor de la arte y la industria, ya no sirve para nada a los obreros, no más que su prole, que deja desamparada. Al cabo de los mismos 10 años, no solamente Mon Alicines ha continuado poniendo sus ingresos en circulación, sino que aporta ingresos crecientes de año en año, aumenta el capital nacional, es decir, el fondo que alimenta los salarios, y como es de la importancia de dicho fondo del que depende la demanda de brazos, contribuye a aumentar progresivamente la remuneración de la clase obrera. Cuando muera, quedan sus hijos que él ha reparado para reemplazarle en su obra de progreso y de civilización. En el plano moral, la superioridad del ahorro sobre el lujo es incontestable. Es tonto el amor pensar que es lo mismo en el plano económico, para cualquiera que, sin detenerse en los efectos inmediatos de los fenómenos, sabe llevar sus investigaciones hasta sus efectos definitivos. 12. Derecho al trabajo, derecho al beneficio. Hermanos, cotizad para proveerme de obreros a vuestro precio. Es el derecho al trabajo, el socialismo elemental de primer grado. Hermanos, cotizad para proveerme de obreros a mi precio. Es el derecho al beneficio, el socialismo refinado de segundo grado. El uno y el otro viven gracias a los efectos que se ven, los dos morirán por los efectos que no se ven. 25 de 28. 4/27/2019 9:04 pm. Lo que se ve y lo que no se ve por Frederick Bastiat. 1/5/5/z/repont/otros/070 lo que se ve y lo que no se ve. Lo que se ve es el trabajo y el beneficio estimulados por la cotización social. Lo que no se ve son los trabajos a los que daría lugar esa misma cotización si se la dejáramos a los contribuyentes. En 1848, el derecho al trabajo se mostró un momento bajo sus dos caras. Esto bastó para arruinarlo de cara a la opinión pública. Una de esas caras se llamaba Taller Nacional, la otra, 45 céntimos. Millones iban todos los días de la calle de Rivoli a los talleres nacionales. Es el
la Morbello de la Menaya, pero he aquí el reverso, para que salgan millones hace falta que hayan entrado, es por lo que los organizadores del derecho al trabajo se dirigen a los contribuyentes, pero entonces, los campesinos decían, tengo que pagar 45 céntimos, así pues, tendré que privarme de un traje, no abonaré mis campos, no arreglaré mi casa, más, los campesinos dicen, ya que nuestro burgués se priva de un vecino, habrá menos trabajo para el taller, como no abona tu campo, habrá menos trabajo para el labrador, como no hace reparar tu casa, habrá menos trabajo para el carpintero y el peón, hay entonces que probar que no se saca de un bolso por moliendas, y que el trabajo remunerado por el gobierno se hace a expensas del trabajo pagado por el contribuyente, así fue la muerte del derecho al trabajo, que apareció como una quimera, tanto como una injusticia, y sin embargo, el derecho al beneficio, que no es sino la exageración del derecho al trabajo, vive aún y le va maravillosamente, no hay algo de vergonzoso en el rol que el proteccionista hace interpretar a la sociedad, él le dice, tienes que darme trabajo, y, lo que es más, trabajo lucrativo, he escogido tontamente una industria que me deja un 10% de pérdidas, si tú instalas una contribución de 20 francos de mis compatriotas y si me das más, mi pérdida se convertirá en beneficio, y el beneficio es un derecho, tú me lo debes, la sociedad que escucha a ese cotista, que se carga de impuestos para satisfacerle, que no se percata de que la pérdida sufrida por una industria no es menos pérdida porque te obliga a compensarla, esa sociedad, digo yo, merece el cargo que se le obliga a aportar, así, lo vemos a través de los numerosos temas que he recorrido, no saber economía política, es dejarse deslumbrar por el efecto inmediato de un fenómeno, saber, es introducir en el pensamiento y en la previsión el conjunto de los efectos 12, podría someter aquí una enorme cantidad de cuestiones a la misma prueba, pero recudo ante la monotonía de una demostración siempre idéntica y termino aplicando a la economía política lo que Chateaubriand dice de la historia. Hay, dice él, dos consecuencias de la historia, una inmediata y que es conocida al instante, otra lejana y que no se percibe a primera vista. Esas consecuencias a menudo se contradicen, unas vienen de nuestra escasa sabiduría, las otras de la sabiduría perdurable. El sujeto providencial aparece tras el sujeto humano, Dios se eleva tras los hombres, negar tanto como Oslascael, 26 de 28. 4/27/2019 9:04 pm. Lo que se ve y lo que no se ve por Frederick Bastiat. 1/5/5/Z/repon/070 lo que se ve y lo que no se ve. Consejo Supremo, no consintáis tu acción, disfrutaos sobre las palabras, llamad fuerza de las cosas o razón lo que el pueblo llama providencia, pero mirad al final de un hecho consumado, y veréis que siempre ha producido lo contrario de lo que se esperaba de él cuando no ha sido establecido primero sobre la moral y la justicia. Sin 3457, sin 3450, sin 3479, sin 3454, sin 3450, sin 3470, sin 3451, sin 3477. Sin 3458, sin 3450, sin 3473, sin 3453, Memorias de Ultratumba. 1. Esteban sin 417 Teto, publicado en julio de 1850, es el último que escribió Bastiat. Desde hacía un año estaba prometido al público. He aquí como su aparición fue retrasada. El autor perdió el manuscrito cuando lo transportaba de su domicilio de la calle de Choquel a la calle de Argel. Tras larga e inútil búsqueda, se decidió a recomenzar su obra por completo, y escogió como base principal de sus demostraciones los discursos recientemente pronunciados en la Asamblea Nacional. Una vez terminada esa tarea, se reprochó el haber sido demasiado serio, tiró al suelo el segundo manuscrito y escribió el que nosotros reimprimimos. Nota del editor de la edición original. 2. VLK, 20 del tomo y nota del editor de la edición original. 3. El periódico de Monitor Industrial es el órgano principal de la propaganda en el favor del proteccionismo. 4. V en el tomo 4, el capítulo 20 de la primera serie de Jobsin 418, más, P, 100 y siguientes. Nota del editor de la edición original. 5. VLK, 3. Lutomedi, nota del editor de la edición original. 6. El autor ha invocado a menudo la presunción de verdad que se asocia al consentimiento universal manifestado por la práctica de todos los hombres. Nota del editor de la edición original. 7. Los antimonianos, arancerianos e icarianos son miembros de diversas sectas socialistas de la época. Los primeros son los discípulos de San Simón, los segundos eran partidarios de los arancerios, sociedades comunistas similares a los muy posteriores Skid Rows. La Icaria fue una utopía socialista que sus partidarios quisieron fundar en América. Nota del traductor. 8. Breve en el tomo 4, páginas 86 y 94, los cap. 14 y 18 de la primera serie de Jobsin 416, más, y, página 538, la Redsin 417 secciones enviadas al señor Pierre sobre el mismo tema. Además, en el presente volumen, el cap. 11. Nota del editor de la edición original. 9. El señor ministro de la guerra Sin 416 hermano últimamente que cada individuo transportado a Argelia ha costado al Estado 8.000 ER. Ahora bien, es seguro que los desdichados de los que se trata habrían vivido. 27 de 28. 4/27/2019 904 pm. Lo que se ve y lo que no se ve por Frederick Bastiat.
0.5 lo que se ve y lo que no se ve. Muy bien, en Francia con un capital de 4.000 ETR. Yo pregunto, ¿en qué se alinea a la población francesa cuando se le priva el nombre y los medios de existencia de Moss? Bosque reputado por los bandidos que desvalijaban a los viajeros que lo atravesaban. Nota del editor de la edición de la ETE. 11. La nota de la página 379. Nota del editor de la edición original. Se trata, más arriba en ese mismo documento, de la nota en el tomo 4, las páginas 86 y 94. Nota del editor de Basiat.org. 12. Si todas las consecuencias de una acción recayeran sobre tu autor, nuestra educación sería rápida. Pero no es así. A veces las buenas consecuencias visibles son para nosotros, y las malas consecuencias invisibles para los otros, lo que nos las vuelve más invisibles aún. Hay que esperar a que la reacción venga de aquellos que tienen que soportar las malas consecuencias del acto. Eso lleva algunas veces mucho tiempo, y eso es lo que prolonga el reinado del error. Un hombre hace un acto que produce buenas consecuencias iguales a 10. En tu Benedictín 416, y malas consecuencias iguales a 15, repartidas entre 30 de tus semejantes de manera que no recae sobre cada uno de ellos más que 1/2. En total, hay pérdida y la reacción debe necesariamente producirse. Se concibe sin embargo que se haga desear tanto más cuanto más disperso es el mal entre la masa y el bien más concentrado en un punto. Nota inédita del autor. Extraído de la edición original en 7 volúmenes, 1873 de las obras completas de Frederick Bastiat, tomo V, Secuon Poet, Secuon Network Pass, pp. 372-92. Traducido y maquetado en hipertexto por Luis Garce Peripe, luis.garce@gmail.com para Bastiat.org, según el texto de Santos René Videau. 28 de 28. 4/27/2019 9:04 pm.